Bueno, dije que volvería y volví. Antes he hablado sobre la región de Macaronesia, ahora nos vamos a centrar en la Isla del Hierro. ¿Por qué la Isla del Hierro? Porque tiene unas características especiales que nos han hecho centrarnos más en esta isla. Exactamente, dentro de la Isla del Hierro nos hemos centrado en la reserva marina de la Restinga. Partimos del archipiélago canario, vamos a situar el Hierro, que supongo que la mayoría sabemos, pero por si acaso, es una isla, la isla más occidental del archipiélago canario. Hay que tener en cuenta que las Islas Canarias se encuentran en el Océano Atlántico, están influenciadas por la corriente marina del Golfo. Esto lo que nos hace es tener una variabilidad de más o menos entre 1,5 grados, 2 grados, dentro de lo que es el archipiélago, siendo la Graciosa y Lanzarote, la característica es que las aguas son algo más frías y en el Hierro las aguas son más cálidas. Además, lo que llevamos hablando hasta ahora, el calentamiento del agua del mar, aquí vemos que hay una tendencia a ir calentándose. Todo esto hace que en el Hierro, exactamente pues en la zona de la Restinga, hayamos centrado nuestro núcleo de investigación. La reserva de la Restinga comprende desde el pueblo costero de la Restinga y todo el mar de Las Calmas. Todo esto empezó en octubre de 2016, cuando en el mar de Las Calmas estaba habiendo un concurso de fotografía, el Open Photosub Online. Además, allí se encontraban miembros del Gobierno de Canarias y del Banco Español de Algas y vieron que unas manchas en el agua, recogieron muestras, hicieron fotografías y una vez ya aquí en Gran Canaria, vieron que sobre las macroalgas había microalgas con unas características que luego, después de los análisis, describieron como Gambierdiscus caribeus. A raíz de ahí nos pusimos de acuerdo con Emilio en monitorizar seguido. Él monitorizaba en una época, semanas más tarde iríamos nosotros para intentar a ver si podíamos correlacionar la cantidad de dinoflagelados que había con la cantidad de peces con ciguatoxina que encontrábamos. Empezamos el primer muestreo en diciembre de 2016, nos centramos única y exclusivamente en lo que es el muelle de la Restinga, encontrando en total un 40% de incidencia de toxina, siendo el 29% de las muestras de los peces recogidos dentro del muelle positivas a la toxina, un 50% en la bocana y un 46% fuera del muelle. Las especies que presentaban ciguatoxina eran el 100% de los gallitos verdes y de los lagartos analizados presentaron toxina, el 57% de las viejas, el 50% del bocinegro, de las gallinitas y de las cabrillas presentaron toxina. Además, el 67% de los peces trompetas analizados fueron positivos, presentaron toxina, el 100% de los peces verdes y el 33% de los eifíos. Como vemos, afecta a una gran variedad de especies, de peces. Seguimos, el siguiente muestreo fue en abril del 2017, nos seguimos centrando en el muelle de la Restinga. Esta vez la incidencia fue de un 9% y esta vez hicimos dos grupos. Dentro del muelle, que fueron un 15% de incidencia, y fuera del muelle un 7%. Vimos que en abril había un bajón bastante importante.
ya no solo en cuestión del porcentaje general, sino también en el número de especies. Esta vez encontramos el 100% de la BAE de las viejas y de los tamboriles y de los muriones analizados presentaron ciguatoxina y el 10% de los peje verdes. El siguiente muestreo se hizo en diciembre de 2017. Esta vez decidimos abarcar más espacio, un terreno más amplio, adentrarnos más en el Mar de las Calmas. La incidencia fue de un 20% en general. Centrándonos en el muelle de la Restinga fue un 7%. En la punta de los Saltos el 36% de incidencia encontramos, en la punta de las Cañas un 32%, en la punta de las Lapillas un 35% y en la punta de las Lajas del Lance un 21%. Además de estos grupos tenemos un grupo adicional que lo denominamos como general y eran peces que nos traían los pescadores que exactamente no sabíamos de qué punto era, entonces lo establecimos como general. En ese grupo el 0% de incidencia encontramos. Las especies que encontramos, el número de especies fue bastante menor. Encontramos una especie, digamos, nueva, que era la salema. Encontramos el 50%. Además, una de las salemas, la característica fue que nos dio positiva a sus gónadas, cosa que hasta este momento no nos había dado nada positivo en las gónadas. Encontramos un 36% de incidencia de peje verdes y un 20% de viejas. En abril de 2018 volvemos a hacer el muestreo. Seguimos con la amplitud del muestreo, siendo un 12% de incidencia. Esta vez dejamos al muelle fuera. Nos centramos en el Punta de los Saltos, que tuvimos una incidencia del 32%, el 12% en Punta de las Cañas, el 7% en la Punta de las Lapillas y el 19% en la Punta de las Lajas del Lance. Seguimos con el grupo general, donde seguimos con un 0% de incidencia. En diciembre, las especies, reducimos el número de especies, aparece una nueva, siendo el 25% de incidencia en los peje verdes y el 3% en las boas. En diciembre del 2018 seguimos con el muestreo amplio. Esta vez, seguimos con un 12% de incidencia y esta vez incluimos el muelle. El 20% de las muestras que recogimos dentro del muelle fueron positivas, el 0% en la bocana y luego ya pasamos a nivel externo del muelle, el 33% en Punta de los Saltos, el 23% en Punta de las Cañas, el 6% en la Punta de las Lapillas, el 16% en las puntas de las Lajas del Lance y en nuestro grupo general esta vez encontramos un 2%. Aquí volvemos a ampliar el número de especies y además con especies nuevas. Encontramos el 57% de los peje verdes con ciguatoxina, el 50% del sargo breado, que era una especie que hasta ahora no había aparecido con toxina, en diciembre de 2018 apareció, el 33% seguimos con las viejas, el 20% con el tamboril y el 14% con el seifío. Además del 20% en los peje peines y el 8% de los abaes. Aparte de estas especies, se han recogido muchísimas especies más, como por ejemplo puede ser la bicuda, el burrito listado, el gaboso, la catalufa, el choco, la fula negra, holoturias, chocos y todos nos han dado negativos. Resumiendo un poco a nivel con las especies, viendo las especies de interés comercial, como puede ser el mero y el medregal, y otras especies que nos han dado con más incidencia de ciguatoxina, vemos que el 44% de los meros pescados son positivos. Hay que destacar que
En estos datos introducimos los de pesca de las cofradías, los de pesca deportiva y el autoabastecimiento. Si los separamos, tenemos que el 70% del pescado del mero que nos ha venido procedente de la cofradía ha sido positivo. Es un dato bastante destacable y a tener en cuenta. Además, el 5% de los medregales nos han tenido con incidencia de ciguatoxina y luego un 28% de viejas, 28% de peje verde, 14% de seifíos y 8% de tamboriles. Aquí, viendo un esquema a nivel temporal, vemos que la máxima incidencia de ciguatoxina la encontramos en el 2016, que coincide con el máximo, digamos, bloom de encontrados de microalgas. En el 2017, en el primer semestre, encontramos un bajón bastante importante. El segundo pico lo encontramos a finales del 2017 y a partir de ahí, de momento, hemos encontrado unos datos constantes. Si esto lo comparamos con las muestras de cofradía, vemos que de ahí también obtenemos el máximo detección fue en el segundo semestre del 2016 y lo que nos cabe un poco diferente es el segundo semestre de 2017, que nosotros teníamos el segundo pico, ellos no lo tienen. Y en las muestras de cofradía aparece en el primer semestre de 2018. Quizás esto podría referirse a que las muestras de la viceconsejería por lo general son de tamaño mayor, con lo cual para alcanzar ese tamaño se necesita más tiempo para poder recoger. Entonces, por eso quizás el segundo pico se pueda encontrar en el primer semestre de 2018 y no en el segundo semestre de 2017. Con todo esto, pues, ¿qué era nuestro objetivo? Intentar aclarar mucho más estos eslabones de la cadena trófica. Hemos afinado algunos, aún todavía nos quedan muchos por afinar hasta llegar a lo que es al final de la cadena trófica, que es nosotros. Con lo cual, tenemos que seguir investigando en esto. Además, estos extractos que hemos sacado de los peces, estamos intentando caracterizar la toxina a través de análisis cromatográficos, un poco pues, lo mismo que se está haciendo Francesco con el Gambierdiscus, intentando dilucidar qué ciguatoxina tiene. Nosotros dentro de los peces saber cuál es la causante de la ciguatera. De momento son resultados muy preliminares. Nos han dado ciguatoxina 4, A o B, todavía no sabemos. Y luego algo que hay que coger también mucho más con pinzas, nos han dicho que la ciguatoxina 6, que es del Indo-Pacífico, del Índico, perdón, entonces es como hay que cogerlo mucho con pinzas, son resultados muy preliminares, pero ahí estamos, trabajando en ello. Ya para finalizar, un poco medio conclusiones, recomendaciones, pues destacar que en los 10 primeros metros del agua, de la profundidad, se pueden encontrar Gambierdiscus, quizás los menos tóxicos, y nosotros no encontramos esa toxina, alta incidencia, digamos, esa toxina en los peces. En cambio, a partir de los 10 metros, que es donde se encuentran la mayor parte de los peces que tenemos, es donde hemos encontrado la mayor incidencia de ciguatoxina, quizás coincidiendo donde se establece mejor el Gambierdiscus, sobre todo el Scenticus, que es el más tóxico. Seguimos con la idea de que es necesario monitorizar en la reserva, ya que se ha demostrado que hay una población estable de Gambierdiscus y así como distintas especies piscícolas positivas a la ciguatera. Están asentadas allí, con lo cual el monitoreo debería ser muy importante. Además, en el hierro consideramos que es muy relevante la prohibición de la pesca del mero, porque hemos visto que
sobre todo por parte de las cofradías, de lo que nos viene de la cofradía, el 70% es positivo. Entonces hay que tener muy en cuenta este dato. Y luego seguimos incidiendo en la pesca selectiva del medregal entre los 6 y 10 kilos. Y ya, por último, volver a agradecer a Ninoska Yayiray de Gestión de Medio Rural de Canarias por el abastecimiento de los peces, igual que a Paco por la Consejería de Pesca. Agradecer al Ministerio de Agricultura y Pesca por las licencias que nos ha dado para poder pescar en la Restinga, a los patrones que nos han llevado, y volver a agradecer al Grupo de Investigación de Acuicultura del Instituto del Ecuagua de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que vuelvo a repetir que sin ellos todo esto no hubiese salido. Y a ustedes, muchas gracias por atenderme. Gracias. ¿Preguntas? ¿Qué tal, Jimena? Buenos días. Hola, Fernando. Yo quería saber si es posible el peso de los meros que se han analizado en esa zona. Es muy interesante el trabajo, coincide con algunos resultados que nosotros hemos obtenido de alguna manera, y no me ha quedado claro el peso exacto de todos los meros analizados, si corresponde a uno concreto o es un peso variable. Eso puede también podría tener un cambio importante en los resultados obtenidos. Entonces, por eso lo pregunto. Y luego, sí quisiera también, y estarás de acuerdo conmigo, que también es importante, o por lo menos desde el punto de vista de matizar aspectos que tienen que ver con salud pública. Claro, una cosa es hablar de presencia de ciguatoxina, otra cosa sería hablar de ciguatera. A mí sí me gustaría un poco incidir en ese aspecto porque me parece importante de cara a transmitir con claridad qué es lo que estamos analizando y cuál es la repercusión que pueda tener. Una cosa es, ciguatoxina, presencia de ciguatoxina por un lado, ciguatera ya es lo que es la enfermedad propiamente que causa esa ciguatoxina en una persona, y yo creo que estamos hablando de dos aspectos, ¿vale? Era simplemente por matizar eso también, que yo creo que estaremos absolutamente de acuerdo. Bien, con el tema de los pesos de los meros, todos estos datos los tenemos, son muchísimos datos que tenemos. Esto es un trabajo que todavía no ha finalizado, entonces probablemente en la próxima exposición que se pueda realizar ya tenemos todo esto analizado y exactamente podremos enfatizar en los pesos. Si es cierto, te puedo decir que es muy variable. Los que vienen de la Consejería de Pesca son a partir de 16 kilos, eso es así. Los que nosotros hemos pescado con tamaños más pequeños. Pero exactamente no, a día de hoy no te puedo decir exactamente el rango, porque son unos datos que tenemos que analizar mucho y incidir sobre todo en datos estadísticos, ¿no? Y luego en lo segundo es cierto, digamos que la ciguatoxina es lo que conlleva a la ciguatera. Para poder decir tema de ciguatera tendríamos que hablar en cantidades de toxina que tiene el pez. Estamos trabajando en eso. Hemos trabajado estamos trabajando hasta ahora con el patrón que tenemos, que viene del Pacífico. Todo va indicando que realmente esa ciguatoxina no es la que tenemos aquí. Actualmente tenemos ahora por ejemplo, una del Caribe. Entonces, ahora tenemos que comparar todos los datos para poder, digamos, asegurarnos de la concentración que tienen estos peces, y a raíz de ahí se podría decir que un poco lo establecido, que tampoco está muy establecido porque solo se está hablando del Pacífico, que es el 0,001 partes por billón, la del Caribe 0,01, son datos que todavía no están a ciencia cierta. Entonces simplemente lo que es el diagnóstico de la incidencia de la ciguatera se trabaja más por la sintomatología del humano, no por exactamente la cantidad que pueda tener el pez, que en eso estamos trabajando. A ver, había levantado la mano. Sí. Hola, muchas gracias por tu presentación. Quería preguntarte también un poco con respecto al tema de las muestras. Sobre todo, sí, perdón.
Que quería preguntarte un poco también sobre el tema de las muestras, que no me había quedado muy claro, por una parte, con respecto a las especies que se trabajaban, siempre que cada año trabajaban un número similar de individuos y más o menos qué número era. Y después cuando hablas de que ustedes los pescaron, la manera de cogerlos, que fue, ¿iban a la cofradía y se los dejaban, o los pescaban ustedes que iban a muestrear y los cogían con caña? O... Sí, el autoabastecimiento era con caña, es coger un barco y salir con la caña y pescar. Entonces, digamos, no seleccionamos las especies, se iba más o menos a donde se sabía que estaban los bancos, pero no el tamaño, no. Hemos muestreado para hacer barajar todas las posibilidades. Y luego el número de peces tampoco se ha restringido, no hemos cogido siempre los mismos, más o menos aproximadamente sí hemos cogido, pero alrededor de unos 100 más o menos. Pero a eso hay que añadirle, por ejemplo, lo que nos venía de las cofradías, eso era muy variable. Y luego el de los pescadores deportivos, pues había, digamos, muestreos en los que teníamos aporte de deportivos y había otros muestreos en los que no teníamos aporte de deportivos. Entonces, digamos, no hay un número concreto de muestras, es más o menos variable. Lo pregunto un poco también porque en algunos casos, como había tanta variabilidad del porcentaje en el que te daba positivo y en los que no sabía si también era porque en algunos casos solo podían conseguir unos pocos individuos de alguna especie y entonces coincidía a lo mejor que tenías o muchos positivos de esas pocas que habías conseguido, o si realmente es un porcentaje más fiable de un tamaño demostrado. Como tú dices, la variabilidad está ahí porque hay a veces, pues, por ejemplo, de peje verdes podíamos tener 4 y otras veces 10. Ahí jugábamos un poco a suerte, a ver si se supone que ahí es representativo, es la incidencia que hay en ese momento en esa especie. Gracias. Nada. Muy buen trabajo. Por razones obvias, me gustaría saber si, teniendo en cuenta la alta incidencia en meros que han encontrado y teniendo contacto directo con los pescadores de la Restinga, ¿le han comunicado de alguna forma la circunstancia a ellos? A ver si ellos mismos plantean una limitación en la pesca del mero. Realmente, bueno, en este caso podría hablar más mi jefe, que es el que tiene más contacto directo con los pescadores. Creo que a nivel de, o sea, nosotros lo que hacemos lo proponemos a nivel aquí público, el que tiene que coger enganchar el anzuelo es la Viceconsejería de Pesca. Y evidentemente ellos tendrán que considerar la opinión de los pescadores. Me refiero porque evidentemente quien tiene que tomar la decisión son las administraciones pesqueras, lógicamente, pero querría saber un poco, sabiendo que ustedes han estado pescando, pues con pescadores de allí, lógicamente, que yo conozco también, saber si ese conocimiento que ustedes tienen se lo han hecho saber, porque evidentemente con su positividad será más fácil tomar decisiones a la hora de restringir la pesca del mero, por ejemplo, o de otras especies que son pues, problemáticas desde el punto de vista de la ciguatera. ¿Lo digo por proponerlo yo o no? Sí. Directamente. Ya, si tenemos esa fase. Hombre, esto es aquí ha sido a nivel público, ¿no? Y creo que mi jefe es el que podrá decirte mejor. Por alusiones, vamos con el jefe y luego con Rogelio. Félix. Bueno, sí. Evidentemente hemos visto un montón de especies que completan esa cadena trófica y es verdad, tal y como decía Fernando, que hay que separar. Nosotros trabajamos en ciguatoxina, ausencia de ciguatoxina a día de hoy. Muchas de esas especies que nosotros hemos detectado no suponen un problema de ciguatera, porque no tenemos casos en personas en el Hierro, excepto alguna, creo que fue el gallo oceánico último, fue pescado por esa zona, me parece. Pero con respecto a lo que comentaba Tamia, evidentemente nosotros hemos
hablado con pescadores, con los que nos llevan, con los que nos sentamos y charlamos después de estar ahí hablando, y evidentemente les hemos trasladado un poco lo que nosotros vemos, que ellos también lo ven, porque los que pescan meros saben que muchos de los meros que pescan al final no pueden comercializarse. Pero la respuesta es sencilla. Sí, mientras no nos prohíban pescarlo, pues pescaremos encima del tamaño o en el tamaño que hay y se analizarán. El problema es los porcentajes de positividad que estamos encontrando, que realmente está llegando un punto en que si de cada 100, 70 los tenemos que decomisar o no comercializar, pues realmente estamos haciendo un flaco favor a nivel ecosistémico a la propia especie. Rogel. Siguiendo en la línea, reincidiendo en el tema, es un tema que merece llevar a la mesa en la Dirección General de Pesca, porque como ven los valores son muy altos, la especie necesita una revisión de la talla mínima, con lo cual quedaría en tallas altas. Ven el problema, ven el porcentaje que hay, y en la actualidad pues esto se traduce a que una gran cantidad de los meros van a la basura, no se pueden comercializar. Entonces, ¿hasta qué punto una reserva de interés pesquero, que tiene un interés claramente pesquero, estamos sacando elementos, grandes reproductores que producen una gran cantidad de huevos, que estamos perdiendo su valor pesquero como productores y su valor ecológico, y que terminan en la basura? Entonces es un tema que debería ser debatido, que merece una reflexión. ¿Hasta qué punto se debería prohibir la pesca del mero en la restinga, en la reserva por lo menos? Bien, por alusiones. Si vamos por alusiones directas, pues desde la Dirección General de Pesca lo estamos estudiando, no es una cosa que no tengamos en la cabeza, y lo estamos barajando, evidentemente con la complicidad de los pescadores, que también están por la labor. De todas maneras, sí es muy interesante ese debate que se abrió de diferenciar lo que es la presencia de ciguatoxina con la enfermedad que es la ciguatera, ¿vale? En el caso del hierro no se ha producido, que yo sepa, en meros ninguna ciguatera. También la población de meros en el hierro es una de las mejores que hay de todas las Islas Canarias, es decir, que la pesca, la incidencia por pesca, evidentemente no se puede comparar a la incidencia por pesca en otras islas, que evidentemente con NASA capturan no solo grandes reproductores, sino pequeños, y la incidencia es diferenciada. Esto también hay que dejarlo claro, y evidentemente eso es una cuestión que se tomará la medida necesaria cuando se estudie y se valore. Todas estas cuestiones, no solamente con el mero, sino con otras especies. Tenemos que tener en cuenta también que en el caso del hierro, la diversificación de la derivación del esfuerzo pesquero entre varias pesquerías es fundamental para que el sistema esté bien. Es decir, si nosotros quitamos una especie de la estrategia pesquera, puede incidir en mayor esfuerzo en otra especie que esté en peor situación ecológica, y esto también debe de plantearse y debe mirarse no solamente con mentalidad conservacionista total, sino también con mentalidad de lo que significa la pesquería, y en ese caso en el hierro, que es una pesquería muy particular, por hacerse de una manera derivando mucho esfuerzo entre muchas especies. Si nosotros quitamos el mero, quitamos los medregales, quitamos pues no sé, otras especies que están dando altas cantidades o en el caso de la vieja, que salía ahí el 50%, imagínense lo que podríamos hacer en el hierro. Si quitamos todas esas especies sin ni siquiera, insisto, sin tener constancia si realmente la presencia de ciguatoxina desencadena la ciguatera, pues al final lo que estamos haciendo es un flaco favor al sector y un flaco favor a lo que es la pesquería sostenible. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Algo más? Sí. Falcón, sí, venga. Lo mío es solo una sugerencia. Vi antes como que habían ampliado el estudio hacia el Mar de las Calmas. La sugerencia es, que no sé si lo han hecho, ampliarlo al resto de la isla, porque nos podemos encontrar con que la incidencia no sea igual en toda la isla. Y luego a la hora de si hay que hacer restricciones,
pues podríamos zonificar, y siempre es algo mejor. Digo esto porque todos conocemos las aguas del Mar de las Calmas son precisamente las más cálidas. Quizás no ocurra lo mismo en el resto de la isla. Entonces no sé si de alguna manera, supongo que no, porque ya yo he trabajado en cuestiones de pesca en la isla del Hierro y nos es difícil saber el origen de las pescas, ¿no? El origen exacto. Entonces me imagino que tampoco lo conocerán, salvo que sean pescas que hagan ustedes mismos, ¿no? Entonces sugiero que intenten trabajar en esa línea, ampliarlo y ver si hay diferencias. Por si en algún momento hubiese que restringir algo, pues ver la posibilidad de acotarlo, ¿no? Claro, en un principio, bueno, nos hemos centrado en el Mar de las Calmas porque es donde se van encontrando las mayores concentraciones de Gambierdiscus, que es al final lo que vamos detrás de ellos, ¿no? Entonces, en el norte no se han encontrado tanta incidencia, entonces por eso realmente no hemos establecido ningún muestreo en el norte. Quizás hacer uno para ver cómo es no estaría mal. Yo te diría que no uno, bastante más, porque el tamaño muestral aquí sería definitivo, ¿eh? Y es que eso tiene una implicación importante. O sea, no es lo mismo decir en el Hierro no se pueden pescar meros, vamos a poner meros, porque un estudio hecho en el Mar de las Calmas ha determinado que hay un alto porcentaje de meros contaminados, cuando realmente a lo mejor los pescadores profesionales están pescando esos meros fuera del Mar de las Calmas. Entonces es necesario conocer dónde los pescan ellos y el estudio extenderlo a todos lados a ver si hay diferencia o no, que yo no lo sé, pero por lo que me dices se concentra más en el Mar de las Calmas. Este muestreo también analizamos muestras nuestras, no solo lo que es los pescadores, sino también muestras nuestras que también han salido positivas. Entonces es un poco como todo el conjunto. Sí, pero ha sido solo en el Mar de las Calmas. Nosotros sí. Claro, a eso me refiero. Félix, te pasamos el micro. Simplemente con respecto al comentario de Falcón, que es cierto, de hecho, ahora empezamos Mimar Plus y vamos a continuar con el monitoreo de la restinga, pero vamos a intentar poner puntos de muestreo bastante más al este e intentar, dependiendo de que el mar nos deje, porque esto es como todo, nosotros tenemos una fecha en la que decidimos ir y ya nos ha pasado de que casi a veces nos ha costado incluso salir en el, entre comillas, Mar de las Calmas ese día, que no tenía calma ninguna. Entonces, pero sí que pretendemos ampliar un poco el muestreo para ver si realmente lo que estamos viendo en esa zona, que la tenemos bastante más estudiada en cuanto a presencia de Gambierdiscus, en cuanto a presencia de especies positivas, si eso se repite por fuera, aunque es verdad que los datos incluso de la hora del observatorio nos indican que la presencia de este tipo de Gambierdiscus, sobre todo de las especies tóxicas que más nos interesan, se reduce mucho fuera del ecosistema del Mar de las Calmas. Pero aún así nosotros vamos a ampliar el rango porque precisamente lo que necesitamos son aportar datos para que las recomendaciones tengan una base y las administraciones tengan un apoyo más consistente sobre el que poder tomar al final decisiones, evidentemente. Detrás, justo detrás tuyo, Félix, sería... Hola, una duda. Cuando en las zonas que estáis muestreando para la pesca, ¿estáis tomando también en cuenta otros parámetros de las zonas de estudio que recojan otros parámetros del agua, como puede ser la temperatura de la zona, pH, variables que están relacionadas con la presencia de Gambierdiscus en otras zonas del mundo y que han hecho estudios que ya demuestran que en determinadas condiciones favorecen la proliferación de Gambierdiscus y hace que aumenten los positivos? O aquí simplemente vais cogiendo muestras de peces pero no miráis, o sea, no estáis teniendo en cuenta esos pequeños factores, porque hay zonas en las que igual de las especies que os están saliendo nuevas, que dices que aparecen, es porque igual en esa zona en concreto, o sea, es por las limitaciones que tienen en la zona y porque muchas especies no se mueven de esa zona, o sea, su movimiento es muy limitado. Entonces os puede condicionar que os estén dando muchos positivos en áreas muy concretas, pero que a lo mejor no se puede extrapolar a todas las islas. Y aparte les pueden estar afectando las características de esas áreas concretas, las características oceanográficas. Nosotros trabajamos codo con Emilio, que es la parte responsable de las microalgas,
y es el que Pues sí, te contestará. En contestación a tu pregunta, sí se está monitorizando y de hecho es precisamente esa zona de Canarias la que más controlada está precisamente por la incidencia, ¿no? Entonces te puedo decir que, por ejemplo, en el puerto de la Restinga, quien más abunda es Caribeus, Gambiardijus caribeus, y fuera quien más abunda es Excentricus, que precisamente nuestros datos casan perfectamente con los datos de positivo que están obteniendo. Decirte también que Excentricus es una especie que tiene preferencias por aguas frías y no siempre el patrón se cumple. Años más cálidos, Excentricus está más abajo. Años más fríos, Excentricus sube más. Por tanto, cuidado también con decir, bueno, ya hemos hecho el estudio, tenemos el mapa y nos ponemos a dormir. Entonces, hay que estar precisamente monitorizando constantemente y sobre todo en las épocas donde hemos encontrado mayores concentraciones celulares que suelen ir de agosto a diciembre. Por tanto, a tu respuesta, sí se está monitorizando y además uno de los objetivos del Observatorio Canario de HABS es monitorizar no solamente las zonas sensibles, sino posibles zonas que podrán llegar a ser sensibles y